A la luz de las velas. Lady Eleanor Smith. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. A la luz de las velas. Fue durante la cena del sábado por la noche cuando la señora Marriage tuvo que admitir que su fiesta no podía calificarse precisamente como un gran éxito. La compañía era reducida y selecta. Consistía en una pareja casada, el señor y la señora Lesbridge, y en un joven, antiguo miembro de la Guardia Real, llamado Roderick Knox. También estaba el señor Marriage, pero en realidad él no parecía contar. En resumidas cuentas, la situación de estas 5 personas era la siguiente: la señora Marriage pensaba que el señor Lesbridge se sentía intensamente atraído por ella, y el señor Lesbridge no estaba seguro de que ella estuviera equivocada a ese respecto. La señora Lesbridge, por otro lado, no ponía ninguna objeción a que su esposo se divirtiera con la señora Marriage, siempre que no interfiriera entre ella y el señor Roderick Knox, al que se había traído a la fiesta porque no soportaba estar separada de él. El señor Knox le repetía una y otra vez a la señora Lesbridge que era la viva reencarnación de la belle dame sans merci, e insistía en lo mucho que disfrutaba cerrándole a besos sus crueles ojos. El señor Marriage no estaba enamorado de nadie, pero ignoraba a su esposa e idolatraba su jardín. El señor Marriage, un corredor de bolsa retirado, era un hombre bajo y rechoncho de unos 40 años, con cara de mastín inteligente y unos ojos discretos y miopes. La señora Marriage, aficionada a la caza, era alta y esbelta, con piernas largas como las de un muchacho, cabellos de color rubio ceniza y unos ojos acuosos, verdosos y sentimentales. Con frecuencia dirigía esos ojos, con cierto efecto, hacia el señor Lesbridge, un escultor profesional, hombre alto y fornido de rubicundo atractivo físico. La señora Lesbridge, encantadora, mal peinada y bastante desaliñada, dejaba que sus cabellos de bronce se agolparan sobre su ancha frente blanca, hablaba con una voz ronca semejante a un suspiro, y creía en serio que sus ojos eran violetas. El señor Roderick Knox, que de vez en cuando le dirigía una mirada pensativa, era un joven robusto y bronceado, de dientes blancos y bigote de cepillo. Antes de conocer a la señora Lesbridge se dedicaba en exclusiva a la caza y al polo. Ahora llevaba tiempo sin montar a caballo. La cena estaba resultando un fracaso por la sencilla razón de que el señor Marriage no pintaba nada allí. Era inofensivo, sin duda, pero, al mismo tiempo, resultaba imposible ignorarlo del todo, y, por desgracia, aunque él parecía no darse cuenta de eso, hacía que su esposa se sintiera cohibida. Mientras que ella hubiera preferido escuchar sin molestias la ardiente conversación del señor Lesbridge. A la señora Lesbridge, sentada a la derecha del señor Marriage, no parecía preocuparle en absoluto esa bobada de los buenos modales, y se dedicaba en exclusiva al señor Knox. Él, por su parte, a veces se sentía un poco incómodo e insistía en dirigir comentarios ocasionales al señor Marriage, que respondía con educados pero vagos monosílabos, consciente, sin duda, de ser un aburrimiento. El señor Lesbridge, sentado a la izquierda del anfitrión, había girado su silla hacia la derecha para mirar de frente a la señora Marriage, como si la cara de su marido le resultara desagradable. En cualquier caso, no se molestaba en mirarlo. Estaban cenando en el porche, porque aquella noche de junio era suave y radiante. Un retazo de luna, apenas creciente, flotaba entre las nubes movedizas, aunque tampoco había muchas, y en el cielo, de un oscuro intenso, resplandecían racimos de estrellas. El césped al pie de la casa estaba húmedo, grisáceo en la penumbra, a lo lejos, se oía el salpicar de la cascada, con su rumor tintineante, y de vez en cuando,
Unos murciélagos silbaban suavemente sobre los aleros del porche, revoloteando en círculos. La mesa, alumbrada tan solo por un grupo de velas parpadeantes, parecía un pequeño remanso de alegría, una isla brillantemente iluminada en la vasta oscuridad de la noche. Era irreal, como una escena de teatro. Un ambiente perfecto para el romance, y, sin embargo, por alguna razón, todo iba mal. La señora Marriage, inclinada hacia adelante, con la cara muy cerca de la del señor Lethbridge, de repente se sintió irritada. Amos era realmente intolerable, sentado allí como un sordomudo, taciturno, impasible, como un esqueleto en medio de la fiesta. Pensó que debería haber invitado a otra mujer, pero las mujeres lo aburrían, a menos que fueran expertas en jardines de rocalla. De cualquier modo, todo se estaba echando a perder. Ella quería salir al jardín oscuro y silencioso con Ian Lethbridge, y quería que Ian Lethbridge la besara. Y el maldito Amos le estaba arruinando la velada. El señor Lethbridge, por otro lado, se preguntaba si ella tenía frío o no. Estaba dispuesto a apostar que no. Él también estaba deseando irse al jardín. La señora Lethbridge, entrecerrando los ojos, dirigió al señor Knox una deslumbrante mirada de sirena y se preguntó vagamente si la belle dame sans merci había tenido el cabello de color bronce con matices dorados. Tal vez ella fuera la única de los 5 comensales que de verdad estaba disfrutando de la cena, aunque, por supuesto, nadie podía diagnosticar el estado mental del silencioso señor Merrill. Roderick Knox, apartando su mirada de los ojos entornados de la señora Lethbridge, dirigió a su anfitrión otro comentario desesperado. Su jardín debe ser atractivo a la luz del día, señor. Por desgracia, he llegado demasiado tarde para verlo. La palabra, jardín, surtió un efecto estimulante sobre el señor Merrill, que se animó de inmediato. Sí, por supuesto, dijo, casi cordialmente, ahora mismo no está en su mejor momento, no ha llovido lo bastante. Pero el arriate herbáceo y el jardín de rocas bien merecen una visita. Mañana debería usted levantarse temprano hizo una pausa, porque algo le inducía a pensar que el señor Knox no se levantaría temprano a la mañana siguiente. El antiguo guardia real insistió. ¿Qué es aquella masa oscura de árboles que se ve al final del césped? Es el bosque, respondió el señor Marriage en tono melancólico. ¿El bosque? Sí. Se supone que sus robles y sus hayas son muy hermosos. En los viejos tiempos se decía que era guarida de brujas y espíritus malignos. Hoy en día está infestado de vagabundos. Y suspiró con fuerza, como si lamentase la ausencia de brujas y la presencia de vagabundos. Luego volvió a caer en el mutismo, pero, como la conversación había languidecido en la mesa, todos habían escuchado su último comentario. «Brujas», susurró la señora Lethbridge, y volvió a pensar en la belle dame. Quizá ella también hubiese sido una bruja. ¡Qué absurdo!, dijo la señora Marriage, mientras miraba con indulgencia al señor Lethbridge. Pero él, dignándose a admitir por primera vez que había otras personas a la mesa, observó con voz arrastrada, con el tono de quien habla con el mundo en general. Esas supersticiones tardan mucho en desaparecer. Seguro que incluso hoy en día, en muchas aldeas remotas, los niños siguen arrojando piedras a las ancianas inofensivas que aseguran poder curar dolencias usando hierbas. ¿Es que las brujas tienen que ser siempre viejas?, preguntó la señora Lethbridge con petulancia. Probablemente no, respondió el señor Lethbridge, indiferente. Luego agregó, bajando la voz, personalmente, siempre me las he imaginado jóvenes, de largos miembros y cabello rubio. Así es una verdadera hechicera, irresistible.
Ojalá Amo se fuera a la cama. Suspiró la señora Marriage para sí. Entonces el señor Marriage la sorprendió, su audición debía de ser más aguda de lo que ella había supuesto. En tono coloquial, respondió: en absoluto, Lethbridge. Las verdaderas brujas son, por el contrario, siempre de cabello oscuro. ¿Con que una bruja rubia? Se echó a reír y luego volvió a quedarse en silencio. La señora Marriage sintió que detestaba la mera visión de su esposo. Se giró de nuevo hacia Ian Lethbridge. Sirvieron oporto y brandy. Los comensales bebieron, y en el espacio de unos 10 minutos, todos ellos, a excepción del señor Marriage, se volvieron más amigables. Incluso la señora Marriage, fascinada, repelida y entusiasmada por cierto comentario que le había susurrado el audaz señor Lethbridge mientras se encendía el cigarro, se sintió menos irritada por la callada y embarazosa presencia de su marido. «Pobre Amos», comentó al fin, en un tono forzadamente alto. «Es lamentable, se ve que está aislado en esta cena. Tendría que haber invitado a otra mujer para completar la mesa». «¿Me perdonas, Amos?». El señor Marriage asintió con la cabeza, en un gesto cortés. «Ah, es un hombre imposible», pensó su esposa, exasperada de nuevo. ¿Alguna vez se había visto a un aguafiestas semejante? ¿Por qué no podía animarse un poco, como todos los demás? Decidió ser audaz. En cuanto Ian Lethbridge hubiera terminado su brandy, le pediría que saliera a pasear con ella por el jardín. Fue entonces cuando el señor Roderick Knox procedió a darles un susto. «¿Qué es eso?», exclamó de repente, incorporándose de un salto y escudriñando el jardín, como si al mirarlo con intensidad pudiera atravesar las sombras más oscuras, aquel negro que teñía la hierba bajo los árboles. ¿Qué es qué?», preguntó con brusquedad la señora Marriage, y el señor Lethbridge quiso saber qué demonios les pasaba a aquel hombre y a sus condenados nervios. La señora Lethbridge parecía experimentar una considerable aprensión, e incluso el señor Marriage dejó su cigarro. Pero el señor Knox se mantuvo firme. «Allí», dijo obstinadamente, señalando un rosal cerca de la fuente, «hay algo que se mueve. Lo he visto claramente». «Mírenlo, ahora, ¿no lo ven?». Todos miraron, pero las sombras eran impenetrables, y se echaron a reír con incredulidad. «Vengan a verlo», entonces, propuso el señor Knox, desafiante. «Ay, sí», repuso entusiasmada la señora Marriage, pensando en salir al jardín. «Vamos a cazar al fantasma, todos juntos. Ven, Ian». Como si fueran sombras, salieron del luminoso porche hacia la silenciosa penumbra del jardín. Los cigarros de los hombres parecían luciérnagas resplandecientes, las mujeres tenían aspecto de ninfas, blanca la una y plateada la otra. «Tenemos que despegarnos», dijo Roderick Knox con entusiasmo, «y rodear el rosal. Así lo atraparemos». «Ian», susurró la señora Marriage, en voz baja. «Hay mucho rocío, se me van a mojar los pies», protestó la señora Lethbridge, molesta. Acecharon a la presa lenta y cautelosamente, acercándose cada vez más al seto de rosas. El señor Knox fue el primero, llegó al lugar de la emboscada antes que los demás, y su grito de triunfo resonó sobre el jardín dormido. Se inclinó y pareció agarrar algo que se retorcía, pero la luna estaba detrás de una nube y no podían ver con claridad de qué se trataba. «¿Qué les había dicho?», exclamó en voz alta. «¿Tenía yo razón o no? Miren, lo he atrapado, una ninfa, un fantasma u otra condenada criatura, pero aquí está, dándome patadas, maldita sea». Todos se aproximaron,
olvidando por un momento sus aprensiones, y al examinar la escena más de cerca advirtieron que el señor Knox tenía agarrado el brazo de una joven, o una mujer, envuelta en una larga capa. El señor Marriage encendió una cerilla. Una gitana, observó con tono reprobatorio, luego el fósforo se apagó, pero no antes de que la señora Marriage tuviera una brillante idea. «Escuchad», dijo emocionada, pellizcando el brazo del señor Lesbridge, «hemos encontrado justo lo que queríamos, la mujer que nos faltaba para Amos». «Perfecto, os lo podéis creer. Grady, tiene que volver al porche y tomarse una copa, dile que la necesitamos en la fiesta». «Qué absurdo», murmuró el señor Lesbridge, disgustado, justo cuando íbamos a salir al jardín. «Tonterías», respondió ella, «tenemos tiempo de sobra, y esto es divertido. Así podremos tomarle el pelo un poco a Amos». Y regresaron todos al porche, encabezados por el triunfante señor Knox, que aún tenía a la desconocida agarrada del brazo, y por la señora Lesbridge, que no parecía muy contenta con él. Alcanzaron esa isla brillante que era la mesa de la cena como marineros náufragos, arrojados a la costa desde el oscuro océano del jardín. A la luz de las velas, el señor Knox, que agarraba aún a su cautiva, se giró ansioso para examinarla, mientras los otros, acercándose, miraban con una especie de curiosidad burlona a esa criatura que habían encontrado arrastrándose en la negrura de la noche. La gitana era joven, una mujercilla enclenque envuelta en un remendado manto rojo, sus delgadas piernas estaban desnudas, también llevaba desnuda la cabeza, con una melena de pelo ondulado negro como el carbón. Su cara podría haber sido hermosa si no hubiera tenido un aspecto más salvaje y primitivo que la de un animal, sus grandes ojos ardían, sin mostrar asomo de miedo, y su piel tostada tenía el tono marrón de un helecho. Llevaba collares hechos de bayas rojas, como cuerdas de coral, alrededor de la garganta, había briznas de hierba y trozos de plantas silvestres adheridos a sus negros cabellos serpenteantes. Sus pies solo estaban cubiertos por unas ásperas sandalias que parecía haber fabricado ella misma. Había dejado de resistirse al comprender que sus esfuerzos eran inútiles, y ahora estaba tranquila, mirándolos con ese aire desafiante y astuto tan propio de los de su raza. Tal vez por ser tan feroz como una loba, su mera cercanía provocaba que las otras mujeres, incluso siendo ambas más hermosas que ella, parecieran poco interesantes, comunes y corrientes, como un par de muñecas de cera. La señora Marriage, a pesar de llevar su vestido de satén blanco, había adquirido el aire de un gañán desaliñado, demasiado angulosa para aquellos ropajes tan elegantes y tan femeninos. La señora Lesbridge, que antes tenía un aspecto salvaje, ahora parecía, al lado de aquella tigresa, más doméstica que un rollizo gato atigrado tumbado en una alfombrilla. El silencio, que al principio les había parecido divertido, se había vuelto algo hostil. El señor Lesbridge lo rompió con brusquedad. «¿Y podrías decirnos?», exigió, metiéndose las manos en los bolsillos, «¿qué estabas haciendo, arrastrándote por el jardín, como si nos estuvieras espiando?». La gitana preguntó, con una curiosa voz ronca. «¿Este jardín es de usted?». El señor Merrill, que se había mantenido apartado, intervino entonces. «No, el jardín es mío», notificó, conmocionado hasta la médula. «¿Qué estabas haciendo, invadiendo una propiedad privada a estas horas de la noche?». «No estarías». Casi se ahogó al pronunciar aquellas palabras. «¿No estarías intentando robar mis plantas de rocalla?». La gitana deslizó sus ojos hacia él y lo miró especulativamente, mientras cambiaba su peso al otro pie. «¿Robar? Yo no robaba. He entrado en el bosque y he visto sus luces. Me he escondido ahí»,
en los arbustos, pa' verlos comer. No quería hacer nada malo. Yo ya me iba. El señor Marriage le preguntó a bocajarro. ¿Tienes hambre? ¿Hambre? La gitana lanzó una extraña risa ronca. Más que eso, me rugen las tripas, sí, señor, se lo aseguro. La señora Marriage batió palmas. Ah, esto es maravilloso. Amo se encargará de darle la cena. Vamos a sentarnos otra vez. Y toca la campanilla, Grady, que traigan algo de comer para la gitana. Busca una silla para tu amiga, Amos. Se arrellanaron de nuevo, encendieron sus cigarrillos e hicieron circular los licores, mientras la gitana tomaba asiento con gran compostura a la izquierda del señor Merrill, esperando a que el mayordomo le trajera la comida. Al fin, llegó un plato de pato frío, con ensalada y patatas, seguido de tarta de grosella y crema. ¿Qué aspasen al mayordomo si se iba a rebajar a resucitar el pescado para una sucia vagabunda? La gitana era realmente asombrosa, se zampó la comida en 2 o 3 bocados, como un perro, y bebió un poco de vino, arrugando la nariz como si fuese medicina. Todos se quedaron observándola, igual que si fuese uno de esos fenómenos de feria que se presentan al público encerrados en una jaula, y ella les devolvió la mirada con un escrutinio descarado y desafiante. Bien, comentó al fin el señor Knox, sirviéndose un poco más de oporto, ahora que la señora ya ha comido, tal vez debería hacer algo para entretenernos. ¿No dicen que los gitanos bailan, o cantan o adivinan el futuro? ¿Qué tipo de trucos realiza usted, señora? La señora Marriage lo interrumpió. Curiosamente, había estado observando a su esposo, y la había sorprendido la docilidad con que él había aceptado la inclusión de la gitana en aquella fiesta tan variopinta. Habría jurado que Amos protestaría, él, que siempre había sido tan tedioso y convencional, pero no lo había hecho. No había planteado ninguna objeción, y, a decir verdad, había hecho 2 o incluso 3 breves comentarios en los últimos 10 minutos. Así que, en su calidad de anfitriona, comentó alegremente, mientras el señor Lesbridge le servía una copa de Grand Marnier. Por supuesto que hará algo para entretenernos, como una buena chica, ¿verdad, gitana? Vaya, justo hace un momento estábamos hablando de brujas, y aquí tenemos una caída del cielo, porque todos saben que las gitanas coquetean con eso de la brujería. ¿Sabes leer la Buenaventura? La gitana asintió. ¿La Buenaventura? Claro que sé, en las palmas de las manos o en la bola de cristal, como más guste la señora. ¿Quiere que le diga la suya? La mía y la de todos los demás, ordenó imperiosa la señora Merrill. De algún pliegue secreto de su harapienta capa, la gitana sacó una radiante bola de cristal, que brillaba como fuego blanco a la luz de la luna, y que también atrapaba los destellos rojizos de las velas de la mesa, cada vez más consumidas. Apartó su plato, colocó la bola frente a ella y esperó con paciencia. Parecía pensar que aquello era justo, ya que había comido, y debía pagar algo a cambio de la cena. Yo primero, dijo la señora Merrill, impaciente. La gitana lanzó una ojeada a los comensales. ¿Y el resto de la gente, se van o se quedan? Nosotros no nos vamos, respondió Ian Lethbridge. Por supuesto que no, la mitad de la diversión está en escuchar la buenaventura de los otros, declaró la señora Lesbridge con su voz ronca. La señora Marriage, envalentonada por el Grand Marnier, se encogió de hombros. Bueno, no me importa. Seamos atrevidos. Adelante, gitana. Pero ésta la miró con unos ojos como estanques oscuros. No puedo decir lo que veo con todos ellos escuchando.
La buenaventura debería ser secreta. Eso me enseñó mi abuela hace años, allí en el brezal de cerca de Norwich. Bobadas, replicó la señora Mary. Si a mí no me importa, ¿qué más te da a ti? Aunque, y se dirigió a sus invitados, si yo lo hago en público, entonces vosotros también. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando todos asintieron, se volvió de nuevo más hacia la gitana, vamos allá. Y dime la verdad, ¿eh? Cuéntame todo lo que veas. La gitana se encogió de hombros. Que se vayan todos al infierno, parecía decir su gesto. Se inclinó sobre el cristal, lo abrazó con sus largas manos tostadas, reflexionó unos instantes y luego levantó la vista. Sus grandes ojos brillaban con una luz demoníaca que la hacía parecer una auténtica hechicera. Como si ardieran con fuego y azufre procedentes directamente del infierno, o de Satanás, su amo y maestro. Me produce escalofríos, susurró la señora Lesbridge con un estremecimiento. La gitana empezó a hablar con su voz grave y ronca. ¿Está usted pensando en liarse con ese caballero de ahí? Y sacudió la cabeza en dirección al galvanizado señor Lesbridge. Debería, los dos hacen buena pareja. Usted tiene dinero, y él no, a él le gusta a usted, de momento, y le sería fiel durante el tiempo que pudiera, unos 2 años, quizá 3. Después de eso, usted lo dejaría, es de las que se cansa pronto de los hombres. Antes no era así, pero tuvo usted un hijo que se murió, y desde entonces solo quiere diversión. Todavía no sabe si liarse con el señor o no, y yo no puedo decírselo, porque cuando intento mirar eso, la bola se llena de nubes. Tal vez si lo haga, porque tiene usted una gran debilidad por ese caballero. Si lo hace, cruzará los mares. Ahora enséñeme la palma de su mano, puede que ahí vea algo más. Durante el terrible y helado silencio que siguió a este vaticinio, la señora Marrage apartó la mano, como si temiera que un escorpión pudiera clavar en ella su aguijón. Tenía la cara pálida, a excepción de las manchas de colorete, y el corazón le latía con violencia. Lanzó una mirada de pánico hacia las sombras, donde el señor Merrill estaba sentado en silencio, tan en silencio que rezó porque estuviese dormido o ensimismado, soñando con su jardín. El señor Lesbridge, recomponiéndose con gran esfuerzo, soltó una carcajada sonora y forzada. «Maldita mentirosa», le dijo a la gitana. ¿Quién te ha llenado la cabeza con ese montón de estupideces, eh? La gitana permaneció en silencio, mirándolo despectiva. El señor Lesbridge, ansioso por desviar la atención de su persona, se apresuró a señalar con un dedo tembloroso a su esposa. Ahora tú, Choe. Vamos, ángel mío, escucha a la vidente. Oigamos algunos de sus encantadores secretos, para variar. Yo no, respondió la señora Lesbridge, en un tono que no se parecía en absoluto al que mantenía en las reuniones sociales. Lo que he escuchado de los tuyos, granuja, es suficiente para toda la velada, y, por el amor de Dios, no dejéis que esa gitana se acerque a mí. Me pone la carne de gallina, como una serpiente. Grady, dame otra copa de licor. Pero el señor Knox se había levantado de su silla para acercarse a la vidente. Aunque estaba algo borracho, aún mantenía una conducta caballerosa. Ahora yo, dijo con firmeza. Vamos, pequeña diablilla. Y dilo rápido, ¿qué ves? Ni se te ocurra, Grady, insensato. Protestó la señora Lesbridge, histérica. No con el bestia de Ian aquí al lado. Ah, cállate, Choe. Vamos, gitana, date prisa. La aludida inclinó otra vez su cabeza oscura sobre la bola de cristal. Cuando volvió a alzar los ojos,
Estos relucían como los de un gran felino, a pocos centímetros del rostro acalorado del señor Knox. Aquellos ojos lo subyugaron durante un instante, perforándolo hasta la médula como focos reflectores. Entonces la gitana empezó a hablar. A su señorona, esa de ahí, usted le gusta mucho más que al revés. Ahora mismo no se lo parece, pero espere un poco, en 6 meses conocerá usted a otra, con la que querrá irse, pero entonces la señorona le dará problemas. Una breve exclamación sofocada surgió de labios de la señora Lesbridge. La gitana se giró, la miró brevemente y continuó. Cartas, eso es lo que va a causar el problema. Cartas de usted. Mala cosa, ya las ha escrito, y ella las tiene. Le espera un futuro negro, caballero, y más de una vez que le vendrá la tentación de despacharse usted mismo, pero no lo haga, tenga paciencia, y al final conseguirá a la joven señorita. Apostar a las cartas tampoco va a traerle suerte. Caray, si solo con la otra noche. La cara del señor Knox se había cubierto de curiosas manchas. Con un movimiento brusco y repentino, dio un manotazo y golpeó la bola de cristal, que cayó rodando pesadamente de la mesa al suelo. Luego lanzó una risotada fea y desafiante. Ya basta, mentirosa. Maldita seas. ¿Quién te ha adiestrado para hacer esto? No sabes qué ganas tengo de retorcerte ese condenado cuello. Todo el fuego había desaparecido del rostro de la gitana, que respondió de forma hosca y desganada. Me ha preguntado usted la buenaventura y se la he dicho. Yo no me invento nada. Todo está ahí. Y se metió bajo la mesa para buscar su bola de cristal, mientras la señora Marriage, al amparo de todo el desorden y la confusión, se deslizaba hacia el jardín, como un raudo fantasma. Amos no había escuchado nada, ni siquiera se había despertado cuando Radie había golpeado la bola de cristal y la había arrojado de la mesa. ¡Qué maravilla! Nunca volvería a regañarle por quedarse dormido después de la cena. Así que se marchó a toda prisa, y el señor Lesbridge, después de lanzar una última mirada ceñuda a la gitana, ignoró a su esposa y se alejó para buscar con discreción a la anfitriona. La señora Lesbridge estaba demasiado agitada para advertir su marcha. Pálida y llorosa, se alejó hacia las puertas acristaladas y se quedó allí inmóvil, mirando con tristeza hacia el salón. El señor Knox se unió a ella, bastante molesto. Chloe. Por el amor de Dios, no montes una escena. ¿No te habrás creído esa jerigonza, no? La señora Lesbridge murmuró. Lo sabía todo sobre nosotros. Y tenía razón en eso, ¿verdad? Ah, eso. Él se metió las manos en los bolsillos. Ha acertado por casualidad, eso es todo. Estos gitanos son terriblemente avispados. Pero, Chloe. Sabía lo del dinero que perdiste, lo de esa deuda que no puedes pagar. Sabía lo de Ian y Phyllis. ¿Eso también lo ha acertado por casualidad? Vamos, déjalo, Chloe. Sabes que solo me gustas tú, que no hay nadie más. ¿No puedes ser razonable? Me voy a la cama, respondió ella con petulancia, y se alejó por el salón. El señor Knox se quedó allí, maldiciendo por lo bajo. Sacudió el puño en dirección a la gitana, vaciló de nuevo y luego entró corriendo en la casa tras la señora Lesbridge. Ahora el porche estaba muy silencioso. La gitana había recuperado su bola de cristal, aún de rodillas, la frotó suavemente con su capa y, cuando estaba a punto de volver a guardarla en el bolsillo, se le ocurrió mirar hacia la figura oscura, apartada y solitaria del señor Marriage, reclinado en su silla. Lo observó un instante en silencio y luego se dirigió a él.
¿No quiere usted que le diga también la buenaventura? El señor Marriage pareció despertarse. No, gracias, respondió, tenía una voz cansada. Ahora será mejor que te vayas a casa, ¿no? Ella ignoró ese comentario. ¿Estaba usted durmiendo? No, estaba despierto. Lo que he dicho era verdad, ¿no? Creo que lo habrá sido, coincidió el señor Merrill. La del pelo amarillo es su esposa, ¿no? Sí. La gitana comentó, en tono de voz acariciante. Debería haber estado usted durmiendo, caballero. Y se levantó con rapidez, envolviéndose en su capa. Espera un momento, dijo él, fue hacia la mesa, trajo una vela y la sostuvo cerca de la cara de la gitana, alumbrando con la luz parpadeante su piel morena, sus dientes blancos y sus mechones negros y serpenteantes. Eres una muchacha extraña. Me pregunto qué piensas tú de todo esto, de esta gente. ¿Habías visto alguna vez a personas así? Ah. Respondió ella, con aspecto reflexivo. Sí, muchas veces. En las carreras. Y sus labios se curvaron en una curiosa sonrisa. ¿Y los tuyos? ¿Alguna vez se comportan así? Preguntó el señor Marriage, sintiendo que tenía que hablar con alguien para no volverse loco. ¿Los míos? No, no creo. Esas cosas solo las hacen los señoritingos. ¿Estás casada? No. ¿Y qué haría un marido gitano? Preguntó el señor Marriage entristecido, si descubriera que su esposa le es infiel. No sé. Sacar la navaja, supongo. La indiferencia impersonal de la gitana, su completa falta de interés por aquellos problemas domésticos, que se manifestaba justo después de su diabólica actuación como profetisa, suscitaba la profunda atención del señor Merrill. ¿De verdad estaba poseída por un fuego brujeril cuando miraba la bola de cristal, o tan solo era una soberbia actriz? Tras hacer una pausa, comentó. Si yo le sacara un cuchillo al bueno de Lesbridge me juzgarían por homicidio intencional. Pues váyase usted de aquí, sugirió la gitana con desgana. No tengo ningún lugar a donde ir, confesó él, tras un intervalo en el que pareció considerar aquella propuesta. Eso es lo mejor de ser un gitano como tú. No tienes raíces, para ti, cualquier sitio es bueno. Pero la gitana se mostró en rotundo desacuerdo. No, dijo con firmeza, eso no es verdad. Algunos sitios son mucho mejores que otros. ¿Y a dónde vas esta noche? Preguntó él. Yo. Se dejó caer sentada con las piernas cruzadas en el suelo del porche mientras jugueteaba con su bola de cristal, sosteniéndola en alto para que los rayos de la luna la alcanzaran, como lanzas plateadas. Yo. Al amanecer estaré en la encrucijada más allá del bosque. Allí me espera un caballo, un mozo de nuestra raza lo traerá de las riendas, y yo estaré lejos antes de que salga el sol, llevando en mi talega algo que a usted no le importa, caballero. ¿A dónde irás? A un brezal a 50 millas de aquí. Allí, donde la ulaga crece fuerte, encontraré mi guarida y esconderé lo que llevo encima. Daré de beber a mi caballo, dormiré allí, entre los brezos, y estaré otra vez en marcha al amanecer. ¿Para ir a dónde? A buscar a mi tribu, que está acampando en un sendero verde, después de haber cruzado a campo abierto. Eso parece muy vago, comentó el señor Merrill. ¿Y si no los encuentras? Ah, respondió ella, seguro que los encuentro, incluso si se esconden bajo tierra, como zorros. Los rastrearé siguiendo las huellas que dejan por los caminos, puñados de hierba, cruces hechas con palos, nudos de helecho.
cosas que marcan la ruta. ¿Y tu tribu se alegrará de verte? Sí, Señor. Harán un festín de carne roba, y no me extrañaría que hubiera también cantos y violines. Todo eso por mí. La gitana suspiró, y él comprendió que sentía nostalgia de la música y la alegría, ella que se había arrastrado en la noche, muerta de hambre, para observar cómo ellos comían en el interior de su brillante círculo, a la luz de las velas. ¿Y después, a dónde irás?, preguntó con melancolía. Más allá de la frontera. ¿Qué frontera? La de Gales. Entre las montañas. Allí vagaremos libres hasta que termine el verano. Yo tejeré cestas y estaré todo el día por ahí, leyendo la buenaventura a las sirvientas, y luego, al atardecer, volveré, como las palomas, a los matorrales donde vivimos escondidos. Nadie puede encontrarnos ahí, solo los conejos y las golondrinas. Nuestras casas son siempre secretas. Hizo una pausa y él lo lamentó, porque su voz se había convertido en una profunda música, y sonreía mientras hablaba, mostrando el resplandor de sus blancos dientes. Me voy ya, dijo ella. No, espera un momento, por favor, volvió a intervenir el señor Merrill. Cuando tú estás fuera, ganando dinero, ¿qué hacen los hombres de tu tribu? ¿Ellos? Se quedó pensándolo y sonrió de nuevo. Pasárselo bien. Trapichean con los caballos, se cuentan chismes, fuman en pipa, tocan un poco el violín, o pescan truchas en el arroyo, o se ponen sus guantes de boxeo. Son hombres habilidosos con los puños. Idílico, dijo el señor Merrill, y suspiró. Pero cuando llega el invierno, ¿qué hacéis? Eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza. No pasa nada. Acampamos en graneros, o en pajares, y encendemos fuego. No pasamos frío, a diferencia de usted y los suyos, y podemos oler la primavera a una milla de distancia. El invierno no está mal. Se levantó, guardó su bola de cristal y se quedó mirando al jardín. La luna, apenas creciente, parecía más pálida, las estrellas eran menos brillantes. Amanecerá en una hora, dijo, tengo que irme a la encrucijada. El señor Merrill se acercó a ella y le tiró de la capa. Escucha, dijo. Llévame contigo. ¿A usted? Sí. A mí. Quiero alejarme de aquí. Estoy harto de todo esto. Déjame ir contigo. Ella volvió los ojos hacia él. ¿Así vestido? ¿Con su ropa elegante? No, claro que no. Podría cambiarme, no tardaría nada. Pero, por favor, ¿me dejarás ir contigo? ¿Y qué hay de los otros, los del besuqueo en el jardín? ¿Y de la señora del pelo amarillo? El señor Merrill repitió obstinadamente. Quiero irme de aquí. Estoy cansado de ellos, de todos ellos. Ella se encogió de hombros. Bueno, usted sabrá. Véngase conmigo, a mí me da igual. Y podemos turnarnos para subir al caballo. Aunque tiene que darse prisa. No tardaré ni 10 minutos. Pero espérame, por favor. Y entró en la casa. La gitana esperó, mientras las estrellas se desvanecían y una veta rosa aparecía en el cielo. Comprendió que nadie la veía ahí, como era una de esas personas que rara vez desaprovechan las oportunidades, se deslizó por las puertas acristaladas hasta el salón, hurtó varias cajas de rapé antiguas con incrustaciones de joyas y las ocultó bajo su capa. Luego regresó al porche. Mientras tanto,
el señor Merrill se puso su suéter de jardinero y unos pantalones de franela. Se metió algunas monedas en los bolsillos, improvisó un hato con algunos pañuelos y un par de calcetines y salió de su dormitorio de puntillas, como un conspirador. En el pasillo, casi se chocó con el señor Roderick Knox, que pareció desconcertado por toparse allí con él, y que tartamudeó algo sobre que la señora Lesbridge le había pedido que fuera a buscar una aspirina. Siempre me ha llamado la atención, comentó el señor Merrill, que la cantidad de dolores de cabeza que contraen los invitados de las fiestas en las casas de campo resulta desproporcionada respecto a la cantidad de vino que se ha bebido en la cena. Sin embargo, no quiero hacerle perder el tiempo. Adiós, Knox. Y le tendió la mano. ¿Adiós? Sí. Me voy con la gitana, y tenemos que estar en la encrucijada al amanecer. Después de eso, nuestro itinerario es incierto. Pero no deje que eso impida que mi mujer insista en preguntarle a dónde he ido. Y tarareó mientras corría escaleras abajo. La gitana seguía esperándolo, envuelta en su capa. ¿Preparada?, preguntó el señor Merrill. Ella asintió. Entonces, vámonos. Cruzaron juntos el césped, superaron los rosales y la cascada que había más allá. De repente, al aproximarse a un bosquecillo de tejos con un banco de mármol, se escuchó una exclamación de sorpresa, y la señora Marriage apareció junto a ellos como un espectro. Detrás de ella, el brillo de un cigarro indicaba la ubicación del señor Lesbridge. Vaya, Phyllis, dijo el señor Marriage. Ella soltó un jadeo y puso un brazo en jarras. Pensaba, declaró, que te habías acostado, Amos. No podía dormir con este calor tan sofocante y me he encontrado a Ian aquí. Debe de ser muy tarde. Lo es, confirmó el señor Merrill. De hecho, es mejor que no nos hagas perder tiempo. Tenemos que estar en la encrucijada al amanecer. ¿De qué estás hablando? Me marcho con la gitana, explicó el señor Merrill con satisfacción. En primer lugar, iremos a un brezal, después a un sendero verde y, luego, creo que cruzaremos la frontera. ¿No es así?, le preguntó a la muchacha, que asintió con la cabeza en silencio. No entiendo ni una palabra de lo que estás diciendo, comentó la señora Marriage en tono distraído. Intenta prestar atención. ¿Es que no estoy hablando claro? La gitana y yo nos vamos juntos, tal vez para siempre. ¿Lo entiendes? Haciendo un esfuerzo, ella consiguió centrarse en las palabras de su marido. Si se trata de una broma, no tiene ninguna gracia, replicó enojada. No se trata de ninguna broma, explicó con paciencia el señor Merrill. Te juro que es la verdad. Estoy harto de ti y de Lesbridge, y de esta casa, y de mi vida e incluso de mi jardín. Así que voy a empezar una nueva vida, y la gitana se viene conmigo. Lo siento, Phyllis, pero de verdad es que no puedo soportarlo más. Ah, ya veo. Dijo ella, furiosa, estás intentando humillarme con esa vagabunda, para hacer que yo renuncie a Ian. Bueno, pues déjame decirte que no podrías haber hecho nada más falto de tacto, ni más estúpido. No voy a... El señor Marriage la interrumpió. Lo has entendido todo mal, le explicó con franqueza. Caramba, incluso si no volvieras a ver a Lesbridge nunca más, eso no cambiaría para nada mis planes. Ya he tomado una decisión. Phyllis, ¿no ves que hablo en serio? El señor Lesbridge intervino. Escuche, Mary. Silencio. Le ordenó el señor Merrill con brusquedad. Ya estoy harto de ti.
Supongo que si me estuvieras esculpiendo me colocarías un par de cuernos en la cabeza. Bueno, pues mi paciencia ha llegado al límite, te deseo que disfrutes de Phyllis con todo mi corazón. La gitana, que había permanecido inmóvil durante la conversación, se dirigió al señor Merrick por encima del hombro. Vamos, dijo, con tono indiferente. Ya voy, respondió él. Adiós, Phyllis, espero que no tengas más problemas con los sirvientes. Adiós, Lethbridge. Dile a Knox que espero que mañana se encuentre mejor de su dolor de cabeza. La gitana, sin lanzar una sola mirada a su espalda, se encaminó de inmediato hacia el portón que daba al bosque. Él la alcanzó a grandes zancadas, apenas consciente de que su esposa se había echado a reír histéricamente en el césped y de que el señor Lethbridge, que la rodeaba con su brazo, no conseguía calmarla del todo. El señor Marriage y la gitana caminaron juntos en silencio hasta llegar a la carretera. Luego él se dirigió a la joven. Es extraño, ¿sabes? Le dijo. He esperado casi 40 años para emprender una aventura como esta. La encrucija está a 1 milla de distancia, observó la gitana, que era, a todas luces, una persona de ideas fijas. Apretaron el paso. En unos 10 minutos estaban atravesando un paseo, una especie de túnel formado por las ramas arqueadas de unas hayas. La noche era silenciosa, sus pies se apoyaban suavemente en la hierba. «¿Esto está bien, no?», le preguntó la gitana de repente, y le sonrió como a un compañero. El señor Marriage, corredor de bolsa retirado, respiró hondo. «Sí», convino, «bien, es justo la palabra que yo elegiría para describirlo». Pasaron como sombras oscuras entre los árboles, aún más oscuros que ellos, y desaparecieron sin dejar rastro.